Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al P-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 124, contamos con la presencia de María Poncela. María, bienvenida, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sebas, por invitarme. Es un gusto estar aquí. Un placer. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es la que le hacemos a todos nuestros invitados y tiene que ver con la persona, ¿no? Luego vas a contar de todo lo que haces, que es un montón, además de que también tienes un podcast del cual también vamos a hablar. Pero si tuvieras que contarnos quién es María en este otoño, ¿cómo te describirías como persona? Mira, es curioso que me hagas esta pregunta porque recientemente he estado también yo dándole vueltas a esto, ¿no? Y creo que lo que me definiría es una persona curiosa, ¿no? Una persona a la que le mueve la curiosidad y, y es lo que, digamos, un poco encamina mi vida. Creo que cuando siento curiosidad por una cosa solamente tengo como ganas de aprender sin saber muy bien cuál va a ser el fin, ¿no? Sin que eso me vaya a llevar como a un objetivo o esto me va a permitir hacer. No, es simplemente por el hecho del disfrute del aprendizaje. Y creo que eso es un poco quien define quién soy yo ahora Mm, mismo. Y si pudiéramos hilar un poquito más fino, eh, ya que yo me siento reflejado, yo soy una persona también de que lo que me mueve es la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad Mm, para tu persona, para tu ser, para esa mujer, ¿no? Que sos? sí, creo que la curiosidad para mí genera como una sensación de intriga dentro de mí Mm, que me lleva como a buscar, ¿no? En inglés como a dig deeper, como sí. ir más profundo en algo y creo que a permitirme probar cosas nuevas, ¿no? Y creo que va ligado con una sensación de libertad, de libertad en poder probar todo lo que es posible dentro de la única vida que tenemos. Pero creo que es para mí como esa intriga y esa sensación de libertad sí, de ir profundo en una cosa que me genera mucha curiosidad y cómo en ese proceso te vas sintiendo libre y que te puedes como expresar mejor em, dentro de lo que sea, ¿no? Ese campo, ya sea, por ejemplo, baile, ya sea, no sé, otras de mis pasiones, pues es la física y la ciencia. Em, Sí, creo que es el poder expresarte libre dentro Mm. de ese campo que me genera intriga. Bueno, acabas de tocar justo un tema que te iba a preguntar porque fue uno de nuestros temas de conversación, valga la redundancia, cuando hablamos allá hace unos meses varios en La Caldera. Este mundo, ¿no? Y que no eres la única, ¿no? Pero que es muy interesante y ya nos ha tocado a algunos invitados al respecto que están en relación con las artes escénicas y con el mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, la curiosidad tiene que estar ahí formando parte, si no, no estarías, digamos, balanceándote o combinándolas. Por tanto, no sé también cómo se conjugan esas dos curiosidades, o esa Mm, curiosidad general que te lleva a, por un lado, al movimiento, a lo escénico, y por otro lado, a lo científico, ¿no? Que mm. es como otra lógica, otro tipo de inteligencia, incluso dentro del coco, como diría el señor eh, Howard Gardner, ¿sí? Mm, sí, creo que para mí es un poco el ser capaz de moverte dentro del mundo abstracto. Creo que en el movimiento, en la danza, encuentro como esa fluidez y ese placer, ¿no? De moverte Mm, a veces en algo abstracto que puede tener un hilo de historia o puede simplemente ser pues una improvisación de movimiento que no tiene ningún concepto de por sí. Y creo que el mundo de la física y las matemáticas, la razón por la que me genera intriga es también ese movimiento dentro del mm, mundo abstracto más conceptual o en la mente, ¿no? A veces tienes que moverte dentro de un mundo que no es parte de tu experiencia, ¿no? mm, Porque es más allá de las cuatro dimensiones en las que vivimos y ese movimiento abstracto que no puedes como grasp with sí, your hands, que no puedes como contener. sí, que no son tangibles. Sí, que no son tangibles, exacto. Creo que para mí es ese hilo de unión entre ambos campos de la danza y el movimiento y la ciencia.
fantástico. Y dicho lo cual, ¿qué sentís que le traes con todo esta vasta curiosidad o amplia al mundo de las artes escénicas? ¿Cuál sería eh, la receta, el sabor o no sé, las partículas Mm, que trae María al mundo del performing arts? mm. Pregunta complicada. No sabría ahora mismo exactamente qué traigo de mi bagaje en la física y en las matemáticas al mundo de las artes escénicas. Creo que sin duda algo que llevo conmigo es esa capacidad de resolver problemas, Mm, em, que es obviamente intrínseco en el mundo de la física, en mi día a día. No sé si ujú. tanto al mundo de las artes escénicas, pero creo que en mi día a día mi, la forma en la que mi cabeza funciona es como intentar resolver un problema, ¿no? Alguien me cuenta un problema que tiene, una dificultad, y a veces em, mi forma de responder de manera así automática es como intentar resolver ese problema, Claro, claro. mientras que no siempre es lo necesario, ¿no? A veces simplemente necesitas como empatizar. Sí. Y creo que esto también a veces, no sé si es algo positivo o algo que ayuda, a veces es igual un poco ingenieril, por ejemplo, en procesos de creación. Mm, Siempre intento llegar como vale, tenemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a montar, no? Y a veces mm. simplemente el proceso de creación necesita espacio y me necesito como desapegar un poco de esa necesidad de resolver el problema. Claro, 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 claro. ¿Y cuál sería el problema con el que te encontrás, ya que lo nombras, con el mundo de las artes escénicas? ¿Sí? Digamos que en el mundo de la física voy a hacer algo totalmente redundante para no extenderlo, pero que tiene que ver siempre con ecuaciones, con Mm. fórmulas, ¿no? Con despejar la X, ¿sí? Nos ha Ah, quedado a todos grabados. Y tomando de vuelta a Gartner, ¿no? Con que él habla de las inteligencias múltiples, de las 7 inteligencias, una es la lógico-matemática, tiene que ver con esto que estábamos hablando, pero en este caso la kinético-corporal, ¿no? Tomándolo mm, a él. Es decir, ¿qué sentís que es la pregunta o el problema? ¿Sí? No como palabra problema, sino porque el problema en física es algo bueno, ¿no? Es mm, decir, uy, ¿no? En cambio, estamos muy acostumbrados sociológicamente a que el problema en todo lo demás o por lo menos en el mundo de las escénicas, es un problema, lo cual es un problema, ¿no? mm. Tenemos un gran amigo, Raúl Perales, con el que compartimos board La Caldera, grandes amigos, y siempre dice, tenemos un problema, ¿no? Pero aparte lo dice como un anuncio, ¿no? Sí. Entonces, perdón que me extiendo en la pregunta, pero ¿qué sería un problema desde tu curiosidad y de esta mirada que tenés tan diversa en el mundo de la danza o en el performing arts? Sí, creo que lo has enfocado muy bien, ¿no? Creo que en física la respuesta al problema es única y es Mm. exacta, ¿no? Y es solamente una respuesta, es la válida, la correcta, Ujú, aunque la forma de llegar a la respuesta correcta puede ser muy diversa, mm, las puede haber más eficientes, menos eficientes. Digamos, los caminos al llegar a esa respuesta única, válida y correcta son varios, pero la respuesta es única. ujú, Y creo que en el mundo de las artes escénicas la respuesta no es única. ujú. Cualquier respuesta es válida. Claro. Y también los procesos al llegar a esa respuesta también pueden ser diversos y múltiples. Em, y a veces creo que es como esa necesidad de saber a dónde vamos a llegar, ¿no? Que es un Mm, poco, ahora es un poco paradigma con lo que decía antes, ¿no? De mm. que esa curiosidad la tengo no porque quiero llegar a un sitio en concreto, sino porque ese proceso de aprendizaje me nutre y me genera placer, Claro. ¿no? Pero creo que es un poco, al final todos sabemos que en el mundo de las artes escénicas necesitas un producto final que es el que vas a mostrar, ¿no? Ujú, Y especialmente cuando tienes un tiempo límite y bastante reducido, a veces es un poco como ese estrés o ansiedad de, vale, nos quedan 2 días y todavía no tenemos una estructura. claro, Mm, creémosla ya, ¿no? claro, claro. Y a veces simplemente necesitas como tener fe y creer en Mm, el proceso y al final de los 2 días vas a tener esa estructura, eso que vas a tener que mostrar. Pero creo que ahí mi go-to or default way of being, ujú, como ujú. mi forma de ser así natural, es como un poco ingenieril, lo veo como Claro.
no chicos, necesitamos crear ya, tenemos este material, creemos la Ujú, estructura, ¿no? ujú. Y hablando de preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te estás cuestionando en este momento de tu vida? ¿Algo puntual? Quizá hay más de una cosa, Mm. siendo la persona que sos, pero si nos pudieras compartir, ¿qué te cuestionas hoy? Pues mira, lo que me estoy cuestionando últimamente es un poco algo que creo que todos podemos relacionarnos, ¿no? Que es esta sensación de sufrimiento y de dolor que todos experimentamos en algún momento de Ujú, nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? A luchar por algo mejor, por una vida mejor, por un mundo mejor. Y creo que para mí ese impulso, esa motivación es la esperanza, ¿no? mm, Un diálogo interno que posiblemente llevamos dentro que sí, que nos da fe, nos da esperanza a que hay algo posible más allá y creo que es lo que nos da fuerza a seguir en la vida. mm, Y creo que mi pregunta es, ¿existe realmente ese mundo mejor, ese mundo al otro lado? ujú. ¿O la vida es esa constante lucha guiada por la esperanza? Claro, claro. ¿Y, y cuáles son tus referentes para esas posibles respuestas a esto que te cuestionas? Mm, Si tenés alguno, que no necesariamente tiene que ser de la danza, ¿no? O sea, puede ser nada, tu compañero, una amiga, tu madre, no sé. mm, Pero decir, ¿qué sentís que son tus referentes en este trabajo de contestarte sí. esto que te cuestionas? Más que lo que te trajo hasta aquí, ¿no? O sea, Ujú. Pues ahora mismo son dos canciones mira tú. y curiosamente las dos se llaman muy parecidas. Una es My Country de Nako and Medicine for the People y la otra se llama In My Country por otro grupo que se llama Mobius Loop. Y básicamente ambas canciones hablan del sufrimiento que el país, bueno, de la gente de ambas bandas sufre y cómo la comunidad humana, cuando los humanos nos unimos en comunidad, em, genera esa esperanza, ¿no? De hacer buenas enseñanzas a nuestras futuras generaciones, de construir un mundo mejor para las generaciones que están por venir, de Mm, cuidar por la naturaleza. Y ahora mismo estas son, sí, dos canciones que creo que las escucho on repeat sí. todo el día en el metro y creo que dentro me llenan mucho, me generan muchas emociones y nutre Mm, esta pregunta que me hacías, ¿no? claro, Qué es lo claro. que me cuestiono hoy en día? Y creo que está siendo semilla de algo que quiero crear. No Ujú. hay nada todavía, pero sí creo que está muy presente hoy en día dentro de mí y quiero encontrar ese momento para investigar y comenzar un proceso de creación ligado a esto. Perfecto. Y con respecto a lo que está pasando, ¿no? Y lo que has pasado, ¿hubo algún momento que hayas pensado en dejarlo todo esto y, y dedicarte a otra cosa? ¿O poner tu curiosidad y tu inquietud, porque no lo dice, pero también es una mujer muy inquieta, en otro campo? Mm. O en el campo, quizá. Perdón. Pues sí, obviamente que el pensamiento ha venido, ¿no? Especialmente porque pues en cuanto a la estabilidad económica, Mm, pues no es muy estable. Y hay momentos pues que son bastante buenos, pero momentos que, bueno, pues que son más de bajón, pues que hay menos estabilidad económica, sobre todo, y a veces me hace cuestionarme, ¿no? Como, qué fácil sería si lo dejo todo y me voy a un trabajo de 9 a 5 y mi vida está solucionada, ¿no? claro. Pero cuando me pongo en esa situación, sé que no sería feliz, Mm, creo que no sería una buen miembro del equipo porque mm, no sería feliz, no estaría dando lo mejor de mí. Y eso me hace pensar como, no lo dejes, ¿no? No y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? A veces intento como pensar en mi mente como, vale, ¿cómo puedo resolver esto para que mi vida funcione persiguiendo todas estas cosas que me gustan?
pero obviamente no tengo la respuesta, ¿no? Porque creo que estamos aquí para aprender a vivir y es un Claro, poco lo que me digo. Y entonces a veces es como dejarlo y decir como, vale, sí, tienes que seguir luchando y buscando una forma de quizás de mejorar tu estado o lo que sea, pero no hace falta que tengas ya la respuesta, ¿no? Como claro. simplemente estate abierta y oportunidades creo que aparecen cuando estás buscando algo. Y sí, un poco vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? De tener esa, para mí es como un mantra interno que me digo que es como todo va a funcionar. Claro. ¿Y te acuerdas en algún momento que haya dejado de funcionar? O sea, un momento que la hayas cagado o que hayas o cometido un error. Mm, Puede ser a veces incluso del mundo de lo bizarro y lo gracioso, que es en general lo que a veces nos comparten algunos de nuestros invitados. mm. Ahora Del catálogo, si hay un catálogo, por la cara que pones es como que hay un catálogo, un catálogo, sí. una playlist. Pues realmente, más que un error, sí que obviamente, ¿no? En el trabajo que yo tengo, que trabajo, bueno, como analista de datos para, Mm, a tiempo parcial para una compañía, sí que a veces, pues ha sido como mi primer trabajo después de la universidad, es remoto, entonces yo nunca he ido como a trabajar a un sitio físico. mm, Y todo el aprendizaje ha sido un poco como en soledad desde casa, aunque haya un equipo remoto, ¿no? Entonces sí que creo que sobre todo en mi primer año, pues cometí muchos errores, mm, muchas cosas de, pues a veces no tomar iniciativa, pues porque no sé cuál es la dinámica, ¿no? claro. Y que en varias ocasiones y muy repetidamente me tuvieran como que llamar la atención y para mí era como, damn, cualquier día de estos me van a echar porque realmente Mm, no sé hacer mi trabajo, ¿no? claro. Y creo que esto sí que, sí que ha pasado y lo veo ahí. Luego, dentro del mundo de la danza, más que cometer un error, a veces me cuestiono más como, ¿vale, es la estrategia que tengo para seguir en este camino la correcta o, o no? Mm, O tengo que cambiar. No es tanto como un error, pero es como cuestionarme a veces como, vale, igual está bien romper con esta estructura que tienes ahora para permitir que nuevas oportunidades claro, entren en mi vida, ¿no? claro. Y una última pregunta con respecto a tu persona y luego ya vamos a hablar un poquito de lo que haces. Ajá. Eh, ¿En qué momento también te diste cuenta que podías hacer todo esto que haces? ¿No? Mm, Fuera de que, como decís, tenés que dedicarte de tiempo parcial por cuestiones económicas a esto que nos acabas de compartir, pero tanto como científica, como creadora de movimiento y como divulgadora también, porque tienes un podcast del cual ahora vamos a hablar, hubo un momento que dijiste, sí, seguro que hubo más de uno, pero si nos compartís uno de ellos, ¿sí? sí. Para mí fue muy claro durante la carrera, cuando estudiaba física. em, Obviamente fueron años hermosos, pero fueron años muy dedicados 100% al estudio, ¿no? En plan, recuerdo de pasarme horas Mm, en la biblioteca estudiando. Nunca dejé de bailar, pero quizás por este tema de la curiosidad, ¿no? Yo cuando había una asignatura que me encantaba, le podía dedicar horas y mm, perderme en ello, pero obviamente luego tenía que dedicar también tiempo a asignaturas que mm, realmente no me interesaban nada. ujú, Y me empezaba a surgir un poco la cuestión de, jolín, esto me gusta, pero me está cansando un poco y realmente quiero también, igual que me estoy dando la oportunidad de estudiar física y de aprender, de darme la oportunidad de bailar, ¿no? Y de formarme en mm, danza y ver hasta dónde puedo llegar. mm, Y creo que esto ocurrió en mi tercer año de carrera. Me quedaban 2 años más estudiando y creo que esos 2 años fueron para mí un poco como de germinar mm, el cómo voy a hacer el approach a la danza, mm, mm, de cómo voy a poder, pues, por un lado, financiarme las formaciones, como un poco la logística de ello y finalmente tomar la decisión y también como comunicarla con mi familia, que pues, mm. obviamente no es que fuera lo más fácil, pero sí, este momento pues surgió y ahora mismo me visualizo en mi tercer año de carrera estudiando
en la biblioteca y recuerdo la mesa y la silla en la que estaba sentada. Creo que es uno de los momentos en los que quizás estaba pensando en ello. Y sí, fue como, no sé cómo va a ocurrir, pero sé que lo voy a hacer. Genial. Cuéntanos un poquito de dónde salió la idea de tu podcast Ujú. y de qué se trata, porque también así fue como nos conocimos, ¿no? Ajá, Ya hace casi un año y algo, ¿no? Que nos pusimos en sí. contacto y qué hay detrás de, ¿no? De, evidentemente, la curiosidad tuya, que ¿cómo se llama? Unstoppable, ¿no? Unstoppable, imparable. Pero bueno, ¿cómo salió también esta idea tuya y un poco de que le cuentes a la gente que quizá no tuvo la oportunidad de Ujú. escucharlo aún, eh, por dónde va tu Ajá. podcast, ¿sí? Pues bueno, la idea surge un poco yo también en mis años de adolescencia empecé a escuchar podcasts. Me gusta mucho el podcast de Tim Ferriss. Y de ahí, bueno, empecé a escuchar más podcasts y me di cuenta que había dos cosas que me gustaban mucho. Por un lado, esa oportunidad de aprender de temas muy diversos, desde, no sé, temas sociales, temas financieros, temas esotéricos, de meditación, de religiones, temas como muy lejanos a en lo que yo pues me especializaba. Y por otro lado, me encanta también el sonido de las voces de las personas. Es algo que me atrae un montón. Me encanta el cómo la gente cuenta sus historias y cómo utilizan la voz y la modulación para crear esa historia, ¿no? Es algo que me apasiona. Em, y por ello creo que surgió un poco la cosa de, pues creo que a mí me gustaría tener la oportunidad de hablar con gente, em, el practicar, ¿no? Ese public speaking skill, como esa habilidad de hablar en público. em, lo que hizo nacer la idea de mi podcast era un poco hablar con gente que de alguna manera han seguido un camino similar al mío, de tener una pasión, una intriga, una curiosidad y seguirla, sea cuales sean los obstáculos, el camino un poco estándar que Mm, propone la sociedad. Y a pesar de todas esas dificultades, como seguir adelante con ello y aprender un poco de cuál ha sido su proceso, ¿no? En cualquiera que sea el campo, no solo en la ciencia o en la danza, me genera intriga como ese camino de cada persona dentro de lo que sea su pasión, ¿no? Eso como que claro. les mueve. Y de ahí salió el podcast se llama The Creator's Way. Y bueno, ya ves, una de mis cosas también en mi speech es también em, a veces eh, hago mucho cambio de idiomas y estoy también como en el proceso de encontrar como cuál es mi mejor forma de comunicarme, ¿no? Mm, Em, y bueno, creo que el podcast ahora mismo es casi todo en inglés, pero hay algunos episodios también en español. Y bueno, no sé, me genera intriga también cómo hacer, no sé, un diálogo, un speech que no es solamente monolingüístico, que igual que, no sé, se puede hacer un poco en Spanglish o ujú, English, no sé. ujú, ujú. Bueno, a fin de cuentas, el idioma en realidad es una herramienta, un instrumento, ¿no? Mm, Para expresarse y utilices el idioma que utilices, es absolutamente válido, ¿no? En nuestro caso tenemos inglés y castellano, ¿no? Como idiomas principales. Y cuando me toca hablar en inglés, quizá el inglés es un idioma que está muy guay para algunas cuestiones que tienen que ver con lo práctico y demás, pero por lo poético yo lo encuentro un poco más limitado, mm, ¿no? Sobre todo porque nuestros idiomas románticos, ya sea castellano, catalán, francés, italiano o portugués, tenemos una tendencia, ¿no? A usar artículos bueno, y a dar contexto a una cosa poética, digamos, ¿no? ujú. Contextualizar en inglés es como más, ¿no? Sí, Pero no es que decir que sea mejor o peor, o sea, solamente es que es distinto. Lo total. interesante, de vuelta, es que la gente se exprese y que el idioma al fin de cuentas sea es un instrumento, ¿no? Ujú. Antes hablábamos off the record con una guitarra, una batería, un teclado, lo que sea, pero es un instrumento para que vos o
un grupo de gente se manifieste u Ujú. opine. Y por último te quería preguntar, ¿qué es lo que te devuelve todo esto, ¿no? Tanto el podcast, toda tu tarea como creadora, como científica, como analista de datos. Bueno, eso no sé si te devuelve mucho, más que horas sentada en una silla, pero, pero si nos puedes compartir qué es lo que sentís que te devuelve, ¿no? Mm, Cuando acaba el día o la semana decís, ¿no? Esos momentos, ¿no? Que te estás, no sé, preparando un café o no sé, o limpiando un plato, porque yo siempre digo que los momentos místicos vienen cuando estás haciendo lo más cotidiano del mundo y no haciendo namaste, ni meditando, ni mirando la salida del sol, ¿no? O sea, esos son los momentos para mí de vocación, más que sí. de que te caigan las cosas. Entonces, si nos puedes compartir qué sentís que te devuelve todo esto que haces. Ujú. Creo que, bueno, como te decía antes, ¿no? Esto de no seguir un camino estándar, que digamos es un camino que está ya como puesto delante de ti, ¿no? Que no tienes como que descubrir o, Hmm, sí, o saber cómo lidiar con él o qué pasos seguir. Creo que aquí es mucho el encuentro día a día con la incertidumbre, ¿no? hmm, Y el cómo se resuelve este problema que desconozco, que es totalmente nuevo para mí. hmm, Y creo que a mí lo que me devuelve es como esa satisfacción de saber, no tengo ni idea de cómo se maneja esto o no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer aquí, pero voy a probar esto. Quizás no funciona y tengo que probar otra cosa, em, pero creo que es esta constancia de problem solving que no sé y es probar una cosa y vale, igual tengo que hacer otra. Em, me gusta, me llena y creo que en estos momentos que comentas, ¿no? Mundanos de estar caminando hacia el metro, de igual estar lavando los platos, es cuando igual me surge la idea de, chucha María, ¿y qué pasa si pruebas esto? claro. ¿No? Y entonces al día siguiente voy y quizás funciona mucho mejor que toda esta estrategia que yo había estado pensando, que es como, no, Hmm, hmm, hmm. demasiado. Bueno, por último, nosotros tenemos y seguro que lo sabes porque habrás escuchado alguno de nuestros podcasts, tenemos un ritual que es que cada invitado le deja o invitada le deja una pregunta al siguiente sin saber quién va a ser o quiénes van a ser, porque a veces son más de una persona. A, a vos te han dejado una, pero antes de planteártela, ¿qué le preguntarías al próximo o la próxima invitada? Mm, creo que la pregunta sería, igual es un poco dramática, pero si supieran que morirían mañana, ¿qué cambiarían en su vida hoy? Muy buena pregunta. ¿O qué harían en su vida hoy? Ujú. Si supieran que morirían mañana, ¿qué cambiarían de su vida hoy? Muy bien. Bueno, suerte a la próxima persona que le toque esta pregunta. lo, lo siento mucho, No, no, creo no. que últimamente todo lo que pienso es un poco dramático. No, bueno, es así, un poco operístico, más que Sí, 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 dramático, te diría. sí. Estás muy operística. Bueno, a vos, María, te he dejado una pregunta a Leilani Weiss, y la pregunta es si crees que su práctica puede modificar la sociedad, el mundo. Mm, eh, wow. Realmente no lo sé. Un poco por lo que contaba antes, ¿no? Creo que me mueve más la intriga, el placer de lo que hago. Sí que obviamente me encantaría que tuviera un trasfondo positivo, de impacto positivo. Em, pero de hecho voy a utilizar esta pregunta para compartir uno de mis proyectos actuales que sí que espero que mejoren el mundo de la danza, aunque no lo sé. Y estoy trabajando en una aplicación para bailarines que se llama B-Stage. Y el objetivo de esta aplicación es servir para bailarines para buscar audiciones de una manera fácil, porque pues he estado hablando con un montón de bailarines y creo que todos estamos metidos dentro del Instagram intentando buscar audiciones
de una manera súper caótica. A veces ves audiciones que se han pasado la fecha, o la guardas y luego no sabes dónde está esa audición. Entonces, bueno, el objetivo de esta aplicación es poder buscar audiciones que a ti te interesen, en función de, pues utilizando filtros, pudiendo guardarlas, que te recuerde la aplicación. Oye, que has guardado esta audición, está llegando el deadline, pues mándala, ¿no? Y un poco facilitar este mundo que ahora mismo considero un poco precario como mercado laboral. Creo que otros mundos del mercado laboral, como el corporativo, están mucho más avanzados a la hora de búsqueda de trabajo, y creo que es injusto que en la danza esto no sea así, ¿no? Dado que hay poca oferta y hay mucha demanda. Em, y bueno, pues me gustaría mucho mejorar las condiciones laborales y de audiciones que ahora mismo, pues sobre todo los jóvenes bailarines están pasando, ¿no? Que requieren mucho gasto de energía, gasto monetario, pues para recibir muchos nos. Entonces, bueno, ahí es donde me gustaría contribuir. Como he dicho, no sé si esto va a salir adelante o no, porque es un mundo súper incierto para mí, que desconozco muchas cosas, que cada día estoy aprendiendo cosas y tengo muy poco tiempo para dedicarle, y aún así sigo intentando sacar tiempo para ello. Pero ojalá, pues sí, mejore la vida de los bailarines y avance un poco el mercado laboral en el mundo de la danza. Fantástico. Y por último, ¿cómo titularías esta conversación, este podcast? ¡Wow! ¿Cómo titularía esta conversación? Creo que me he quedado en blanco. Wow, Sebas, no sé qué decir. Lo que te venga. Quizás la titularía como Curiosidad y esperanza como motor en la vida. Perfecto. Esperanza como motor en la vida. Describe muy bien lo que hablamos. Creo que sí. Bueno, María, muchas gracias por haberte hecho un huequito para hablar con nosotros, compartirnos todo esto que nos has compartido y abrirte un poquito también a quién sos, quién eres, que a veces cuesta, ¿no? La gente está muy focalizada en contar lo que hace, y he estado buenísimo también conocer lo que sos, lo que traes y lo que te devuelve todo esto que sos, ¿no? Y traes. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti, Sebas, por invitarme, a abrir este huequito para mí para compartir contigo y con toda la gente que sigue Byte, y también por todo lo que hacéis dentro de Byte, que son muchas cosas. Creo que es una lista muy, muy grande y, bueno, como hablábamos antes, creo que aportan un montón al mundo de la danza, y así que gracias a ti también por Placer. tus proyectos. Esperemos que el año que viene vengas, ¿sí? Me encantaría. Lo vamos a lograr. Me encantaría. Este fue el episodio número 124 del Pi Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.